Hola, buena semana para todos. Mi nombre es Matías Bolmaro, yo soy profesor adjunto de la cátedra y me toca dar la clase de hoy, que van a tener que trabajar esta semana. Esta clase es una continuación de la clase que empezó la doctora Silvina Cataño la semana pasada, entonces yo voy a explicar un poco, ella habló del complejo endorrestaurador y bueno, yo lo que voy a hacer básicamente es describir qué técnicas reconstructivas tenemos después de que se le hace endodoncia al elemento dentario. Eh, Voy a compartir pantalla, aquí estamos. O sea, hacemos la endodoncia, tenemos que analizar el remanente dentario y en base a eso es elegir una técnica reconstructiva. ¿Cuál es la tendencia del mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? El mundo va, modernamente va hacia el no hacer nada dentro del diente, o sea, tratar de adherirse, tratar de que ese elemento dentario o ese diente se reconstruya en base a una necesidad adhesiva y eso se construye a partir de la adhesión, ¿no?, de ese diente, o sea, de la adhesión de los materiales a ese diente, e intentar utilizar materiales que el módulo elástico se asemeje, digamos, se asemeje a la composición dentaria, dentinaria o de esmalte. O sea, la tendencia de la ontología moderna es esa. Esto no implica, esto no implica que no se puedan usar técnicas más antiguas como son los pernos muñones colados. Uno tiene que aprender a hacer un perno muñón colado, tiene que aprender a ajustar a hacer un perno muñón colado, de esa forma va a poder después confeccionar cualquiera de las otras técnicas que son derivadas, digamos, de ese tipo de reconstrucción, como por ejemplo un poste preformado personificado a un diente, que la técnica es similar y es muy parecida a la del perno muñón colado de la obtención del método directo. Entonces vamos a ver las otras técnicas reconstructivas y nada más, porque accidentes y fracasos es para eso no lo vamos a ver, es muy, así que vamos a ver solamente las técnicas reconstructivas. Dentro de los anclajes intrarradiculares, o sea, salvo que yo elija no hacer nada y hacer un relleno con resina compuesta en base a la necesidad, ya les digo, del remanente dentinario, o del remanente dentario disponible, o de los volúmenes de los volúmenes de estos remanentes que nos quedan, es la elección. Básicamente, tengo dos propuestas, les repito, salvo que yo elija, porque tengo mucho remanente dentario, no hacer nada. Pero si yo no tengo remanente dentario, tengo dos posibilidades para reconstruir posendodónticamente. Una es el perno muñón colado y otra es el poste preconfeccionado. El objetivo de ambos es el mismo, o sea, devolver el muñón dentario para así poder anclar una corona y a partir de eso devolver la unidad biomecánica que se perdió. El perno muñón colado tiene esta clasificación que es según la cantidad de tejido a reemplazar. Se dividen en suplementarios, complementarios y perno Richmond, ¿sí? Son las tres entidades de perno muñones que ustedes van a encontrar. Suplementarios cuando ustedes tienen un poco de remanente dentario, como esto que ven acá, ¿sí? Estos son los suplementarios, o sea que están suplementando lo que falta. Los complementarios cuando ya no tienen, o sea que tienen un resto radicular al ras, y a partir de eso tiene que salir todo el muñón reemplazado por un perno. Y el perno Richmond es un perno que tiene la particularidad de hacer el sellado que hace la corona en la raíz, o sea, se hace un hombro invisel, y el mismo perno es el que se utiliza para hacer el sellado del remanente dentario.
Esto se utilizaba mucho, por ejemplo, en prótesis en sobredentaduras, se utilizaba mucho cuando el resto radicular estaba muy, muy deteriorado, y se hacía una coronita telescópica arriba del perno. Se utilizaba, ya les digo, para hacer sobredentadura. Esto hoy prácticamente está en desuso, pero estos son una de las clasificaciones. La otra clasificación es de acuerdo a su anclaje, y esto es importante, ¿no? Puede ser monoanclaje o puede ser multianclaje. Monoanclaje, cuando solamente tomamos un conducto, esto es independientemente, o sea, uno puede elegir tomar un solo conducto, que es lo que mayormente se hace hoy, porque ¿cuál es el tema del multianclaje? El multianclaje es más difícil de adaptar, ¿sí? Y hoy con los cementos que son adhesivos y yo me puedo adherir por métodos, por protocolos, yo me puedo adherir, la tendencia es solamente utilizar un solo conducto o dos conductos en su defecto. Ya no se hacen más estos pernos que antes se utilizaban cuando el medio de fijación que tenía para poder cementarlos era el fosfato. Entonces tenemos monoanclajes y multianclajes, y también, según sus partes constitutivas, puede ser monopieza, ¿sí? Que puede ser, o sea, el perno se cuela en una sola pieza, o multipieza, que esto significa que el perno se va a colar en dos piezas distintas que son independientes, pero van a ir después cementadas todas, que es este caso, por ejemplo, de un perno pasante. Entonces tenemos pernos monopiezas y tenemos multipiezas, ¿sí? La forma de obtención es distinta, y ya la vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase, ¿sí? La forma de conexión entre los pernos multipieza, tenemos rieleras o ataches, como esto que ustedes ven acá. Esto es una rielera, ¿ven? Atachado, es un atache vertical, o sea que este perno se atacha a este mayor a partir de esta rielerita que ustedes ven acá, ¿sí? Pueden ser plataformas, como es este que ustedes ven acá. O sea, este perno no solamente es atachado, sino también es una plataforma porque va encima de la otra. O sea, las plataformas se superponen y tienen un perno en cada una de esas plataformas. Y después están los populares pernos pasantes, que son los que más se usan, que es esto que ustedes ven acá. O sea, tienen una parte principal, ¿sí?, que va solidaria a una de las raíces, y una parte pasante que va solidaria a otra de las raíces. Entonces, ¿cómo se cementa esto? Se le coloca cemento a los dos, ¿sí?, a los dos, ambos conductos radiculares, se pone esta primera parte mayor y se hace pasar el perno pasante para la otra raíz. Espera que se endurezca el cemento, se corta el vástago del perno pasante y se talla perfectamente bien. Perno muñón colado, clasificación según la técnica constructiva. Esta es la más importante de todas, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener el patrón de colado? Lo puedo obtener en la boca o lo puedo obtener desde el laboratorio, ¿sí? Entonces tenemos métodos constructivos directos e indirectos, ¿sí? El método constructivo directo es obtener el patrón de colado directamente de boca, ¿no? O sea, yo, a partir de un material como puede ser acrílico o cera, tomo la impresión en la raíz, en el conducto radicular, lo tallo y lo mando al laboratorio, y el laboratorio, así como llega, lo incluye en revestimiento y hace los procedimientos de colado que ya lo van a ver, ¿sí? Y el indirecto se confecciona el patrón de colado sobre un modelo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que yo tomo una impresión, ¿sí?, una impresión con un material elástico, tomo una impresión, la mando al laboratorio, el laboratorio hace un llenado, y a partir de eso se hace el patrón de colado a partir de ese modelo. Entonces, bien, acá tienen. Esto es directo, o sea, lo tengo directamente en boca, o indirecto, a partir de ese patrón de colado, que es esto que ustedes ven acá, a partir de un modelo de yeso
que el laboratorio confecciona, que obtiene a partir de una impresión que ustedes toman. ¿Mm? ¿Cómo es la técnica directa? ¿Cómo es la técnica directa? Para eso ustedes tienen que tener primero acrílico de baja contracción, también se lo puede hacer con cera, pero la cera habitualmente tiene problemas de estabilidad dimensional, ¿sí? Porque puede ser alterada por el calor del medio ambiente. Por ejemplo, en una ciudad que hace calor como Santiago del Estero, hacer un perno con cera no llega al laboratorio, ¿sí? Entonces es preferible utilizar el acrílico de baja contracción, en este caso cualquiera de baja contracción, puede ser Duralite, puede ser Picuplast, puede ser cualquiera de ellos. ¿Cómo se prepara? Hay que hacer una preparación del remanente dentario, ¿sí? Hay que hacer la técnica de impresión propiamente dicha, se protege la pieza dentaria con la restauración provisoria, esto es fundamental para que no se contamine el conducto, ¿sí? Se prueba y se instala el perno. Esa es la secuencia que vamos a ver en la técnica directa. La preparación del remanente dentario básicamente es común a todos, o sea, yo siempre tengo que preparar previamente para saber los volúmenes disponibles en los cuales yo voy a tener que hacer mi reconstrucción del muñón, ¿sí? O sea, un diente que está tratando óptimamente, que va a recibir un perno muñón colado, siempre hay que actuar de la misma forma, o sea, yo hago un pretallado para tener los volúmenes disponibles. A partir de ese pretallado armo mi perno muñón o mi patrón de colado, ¿sí? Hago un provisorio, mando al laboratorio y viene a la otra sesión instalo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aislación absoluta, eliminación del tejido cariado, rectificación de la cámara pulpar. Esto quiere decir que yo voy a sacarle todas las zonas retentivas a la cámara pulpar porque tiene que quedar totalmente expulsiva, ¿sí? O sea que yo muchas veces tengo que gastar tejido dentario sano, ¿no? Para darle esa planimetría cavitaria que a mí me permita sacar el patrón de colado y que no se me quede retenido. Desobturo los conductos, ahora vamos a ver cómo, ensancho los conductos, condenso los conos remanentes, decontamino los conductos. Entonces vamos a ver, ¿ven? Acá tenemos aislación absoluta, hacemos ese pretallado de la zona que yo voy a querer que sea abarcada por ese perno muñón, ¿sí? Limpio muy bien mi cavidad, limpio muy bien mi calidad, abro y hago expulsiva la cámara pulpar, y voy con la fresa de largo. Las fresas de largo tienen numeración del 1 al 6. Habitualmente para un perno muñón, 1, 2, 3 y como mucho un 4. Con eso ya es suficiente. Primero la fresa de 1, ¿sí? Entro y desobturo. ¿Cuánto tengo que entrar y desobturar el conducto? Lo necesario para tener buen anclaje del perno y no debilitar la raíz del diente. ¿Cuánto ensancho el conducto? Lo necesario para tener buena resistencia del material, ¿sí? Sin debilitar el remanente, tratando de no debilitar el remanente dentinario. O sea, yo tengo que negociar entre desobturar en largo y ensanchar y no debilitar o debilitar lo menos posible. Entonces, ¿cuánto? No hay un número mágico, hay que tener sentido común, ¿sí? Entonces se entra con la fresa número 1, se va gastando ese cono de gutapercha con el cual ha sido obturado el conducto, se hacen movimientos laterales para sacar todo el resto del material que esté dentro del conducto y de la cámara pulpar. Esto tiene que quedar solamente, se tiene que ver el cono de guta en el fondo del conducto, no tiene que haber en las paredes, porque eso me va a permitir a mí
hacer una correcta cementación, y el cemento no va a tocar gutapercha, tiene que tocar diente para poder ser estable en el tiempo, ¿sí? Entonces se pasa la fresa de 1, en este caso se pasó la de 2 y la de 3, se ensanchó, y con un condensador de conos condensan bien, ¿sí? Antes de tomar la impresión, para que les quede prolijo y todo regular, el piso del perno, digamos, el borde del perno. Se le sacan todas, ahí lo tienen, se le sacan todas las zonas retentivas, lo pueden hacer con limas, con gestron, con lo que ustedes quieran, deben zonas retentivas, lo pueden hacer también con una misma piedra o con una fresa. Se lubrica el conducto, habitualmente se utiliza un componente tipo glicerina que sea soluble en agua, para si ustedes luego quieren, si ustedes usan vaselina y quieren luego hacer protocolo adhesivo, no lo van a poder hacer, entonces tienen que usar algún material, algún tipo de material que les permita después lavarlos con agua. Se le afina la capa de lubricante con un poco de aire. Entonces, con un poco de aire se lubrican los conductos, se carga el conducto con resina acrílica de baja contracción en estado fluido, ¿sí? Y se coloca un alma plástica para reforzar esa unión. ¿Por qué? ¿Por qué el alma plástica? Habitualmente todos los acrílicos de baja contracción traen un alma plástica, que es como un peinecito, que les permite que el acrílico se quede retenido ahí y lo puedan sacar y poner las veces que ustedes quieran. Antes de finalizar la polinización de la resina, retiro parcial del perno y colocación para evitar que se retenga. Finalizada la polimerización, se hace la construcción de la porción coronaria. Después se prepara en forma racional, como ya les enseñó la doctora Álvarez Castro, la preparación racional de la preparación, digamos, del elemento dentario. Se retira el perno, ¿sí? O el patrón de colado, se protege la pieza dentaria, se envía al laboratorio, y se hace un colado por técnica convencional que tenga el laboratorio. Puede ser un colado por inducción, puede ser antes, por ejemplo, los dentistas hacían sus propios pernos, tenían frondas en el consultorio, ellos mismos hacían el patrón de colado y lo incluían en el revestimiento y hacían el procedimiento de colado ellos mismos, por ahí para no esperar los tiempos de laboratorio, ¿no? Entonces acá tienen el Pater Resin, por ejemplo, el Duralite. Estos son los pines de Duralite, los peines, esos peinecitos son pines plásticos, ¿sí? Que son los que sirven para poder manipular el patrón de colado dentro del conducto. Entonces, llevamos el material en estado fluido, preparamos el material a saturación, lo llevamos en forma fluida, con un pass inject, habitualmente usamos pass inject. ¿Cuál es la diferencia entre el pass inject y el lentulo? El pass inject es un sistema de cuchara que va impulsando el material hacia el ápice del resto radicular. En cambio, el lentulo solamente lo deposita ahí. Esa es la diferencia que hay. Por eso hay que usar pass inject. Esto que ustedes ven acá, ¿ven? Estos pequeños cucharitas van empujando el conducto, el material y llevándolo, así se puede copiar todo perfectamente bien. Una vez que está saturado el conducto, como ven acá, de material, se coloca los pines de plástico, se espera un poquito que el material, que el acrílico tome esa consistencia un par de veces para que no quede retenido. ¿Por qué se pone? Para que no se quede retenido. Ahora, si yo lo saco y lo pongo muchas veces, desadapta. Desadapta, no me sirve. Tiene que estar muy bien hermanado el perno, o sea, la interfaz tiene que ser lo menos posible. ¿Ven? Entonces acá se pusieron en este caso dos almas plásticas de Duralite, con esas irregularidades que me permite manipular el perno. ¿Ven? Y acá se le coloca un poquito de material a la parte coronaria, y a partir de eso sacamos y ponemos para que no se me quede retenido. ¿Ven?
Si fuera necesario, si no les copió bien y fuera necesario, se puede rebasar, ¿sí? Lo rebasan, le ponen muy fluido y lo vuelven a poner adentro, etcétera, etcétera, hasta que les copie perfectamente bien toda la anatomía, digamos, de ese conducto radicular que ustedes tienen, en donde se va a alojar el perno. Se coloca la porción coronaria, se arma bien la porción coronaria, como si fuera una resina que ustedes ya conocen, se le da el formato para poder tallarlo, siempre acuérdense de poner un poquito más de volumen, cosas que puedan ustedes tallarlo, etcétera, etcétera. Se agarra una piedra y se talla, y se talla y se hace la preparación racional. Mientras más pulido y mejor lo dejen al perno, mucho mejor, porque a ustedes les va a venir después un perno sin irregularidades, no lo van a tener que pulir, o sea, le van a tener que pasar simplemente una gomita y lo van a cementar y va a quedar perfecto. O sea, mientras más puedan trabajar ustedes en este patrón de colado, el perno después lo van a trabajar muchísimo menos y van a gastar menos piedras, menos fresas de múltiple filo, el acrílico no genera ningún tipo de inconveniente para poder gastarlo, le pueden agregar, le pueden sacar. En cambio, si ustedes dejan un patrón de colado que es bastante grueso o bastante desprolijo, digámoslo así, después todo lo tienen que gastar en metal y todo siempre más caro, ¿no? Se gasta más piedra, se gasta más fresa, no se pule mejor, etcétera, etcétera. Ahí lo están puliendo, esta es una múltiple filos, esta es una piedra de diamante, esta es una fresa de múltiples filos, se saca y se pone, ¿sí? Y se manda al laboratorio. Ahí lo tienen el patrón de colado, y esto lo que hacen es mandarlo al laboratorio. El laboratorio lo incluye en revestimiento, lo cuela, y esto se transforma en metal, ¿no? O sea, lo incluye en revestimiento, va al horno, se calienta ese revestimiento, ese aro de colado, cilindro de colado, se calienta, se pone en una centrífuga o una máquina inductiva, se derrite metal, se hace por ceras perdidas, digamos, ¿no? Y acá tenemos un caso clínico, ¿ven? Una corona de hace muchos años, ¿sí? Esta era la adaptación que presentaba esa coronita. Uno habitualmente, ¿qué hace? Bueno, corta la corona, una vez que ustedes cortan la corona se expande, acuérdense, tienen que expandirla, se expande, se obtiene, se accede, digamos, al muñón viejo. Fíjense que no es casualidad cuando una corona está desadaptada, cómo hace caries alrededor, ¿ven? Todo esto que ustedes ven acá es caries. Entonces esa caries hay que limpiarla, y muchas veces esa caries ya llegó, a veces cuando no hacen bien los métodos reconstructivos post-endodónticos pasan este tipo de cosas, o sea que yo tengo caries en el conducto radicular, entonces acá ya hay que ejecutar un retratamiento de conducto para limpiar las bacterias, y a partir de eso recién hacer el perno o la reconstrucción post-endodóntica. Entonces limpiamos bien la caries, ¿ven? Limpiamos caries, rehicimos el conducto, y ahí tienen el patrón de colado o el método directo de impresión obtenido a partir de la técnica que acaban de ver. Este es el patroncito de colado, esto se manda al laboratorio, se obtiene, cuando se cuela, se obtiene esto que ustedes ven acá, y lo que hacen antes de cementarlo, ustedes lo prueban que ajuste bien, le sacan estos nódulos que ven acá, que son nódulos que vienen ya con el colado, eso se lo sacan, agarran una fresita y lo peinan para que tenga una superficie que sea bien suave y que no tenga concentraciones de fuerzas, ¿no? Porque esos nódulos pueden generar, cuando uno entra a presión, puede generar alguna fractura o algo. Después lo pulen, agarran una gomita y lo pulen bien, para que quede lo más pulido posible. Preparan cemento, en este caso era un ionómero modificado, ¿sí? Un ionómero híbrido de la firma de 3M, se lo lleva al cemento con Pass Inject, o hoy vienen instrumentos que ya directamente llevan el cemento adentro del conducto, con tips endodónticos se llama. Entonces, ahí obtienen, a partir de eso, obtienen el perno muñón colado, método directo. Ponen cemento,
presentan el perno, hacen presión, sacan, hacen presión, sacan, hacen presión, sacan, hacen presión, sacan. ¿Mm? Entonces, esa es la forma de, esperan que el material endurezca, retiran los excesos, ¿sí? A lo sumo pueden tallarlo un poquitito, esto tiene, ¿ven? Tiene un poquitito, casi nada se talló, se le colocó un hilo, se hicieron las resinas compuestas en los dientes de al lado, como ustedes ven, para tener todo en condiciones, y se tomó una impresión y se hizo una coronita de cerámica pura sobre ese perno. En este caso es un método constructivo con una cerámica tipo M3, con la técnica del casquete, o sea, este casquete de cerámica de disilicato de litio, se le carga arriba cerámica feldespática y se le dan las propiedades ópticas pertinentes, pero bueno, como todo núcleo hay que probarlo si está bien, ¿no? Esto es lo mismo cuando hacemos una corona de metal, o sea, si ustedes piden una corona metálica, tienen que probar el núcleo, que en este caso el núcleo era de cerámica, prueban la adaptación y prueban también los espesores que ustedes tienen para la carga de cerámica. Eso es lo que se prueba en esta etapa. Luego se le realiza una coronita, como ustedes ven acá, una corona en este diente 25, que tenga todas las características técnicas que tiene que reunir una corona, ¿no? Niveles de oclusión, ¿sí? Alineación tridimensional, todo lo que ya vimos durante este periodo. Entonces, ahí tienen la corona preexistente y la corona terminada, con una propiedad óptica totalmente distinta y sobre todo la adaptación al resto radicular, que es lo importante, que es lo que va a dar durabilidad en el tiempo. ¿Mm? Ahí tienen la coronita terminada. ¿Sí? Bien, esta es la técnica directa. O sea, yo obtengo el patrón de colado a partir de esta técnica directa. Vamos a ver la técnica indirecta. La técnica de impresión indirecta, acuérdense que la primera parte era común a las dos, o sea, yo tallaba el diente, rectificaba la cámara pulpar, desobturaba los conductos, todo eso es común a ambas técnicas. ¿Dónde cambia? ¿Dónde cambia? Cambia en que yo, cuando voy a tomar una impresión, tengo que sacar el aislamiento absoluto, tengo que poner un buen aislamiento relativo para que no se me contamine el conducto adentro, selecciono una cubeta y le pongo un adhesivo, el adhesivo correspondiente, ¿sí? Reemplazo el aislamiento absoluto por relativo, se lo acabo de decir, secado de la pieza dentaria, o sea, tiene que estar bien seca, porque acuérdense que el material de impresión es un elastómero y se lleva muy mal con el agua, ¿sí? Se hace la impresión propiamente dicha, que puede ser en un tiempo, ¿sí? En el conducto coloco silicona fluida de baja viscosidad, que puede ser con Pass Inject, o puede ser también, vienen tips endodónticos para poner el material adentro. Pero nosotros elegimos el Pass Inject. En la cubeta se coloca la silicona masilla y un poquito de mediana viscosidad. Se va con todo esto, todos estos materiales a la boca, esperamos 5 minutos que polimericen, que endurezcan, retiro la impresión, me fijo si la impresión ha sido bien tomada, veo todos los detalles técnicos de mi desobturación y de la anfractuosidad de la cámara pulpar, protejo la pieza dentaria, envío al laboratorio y se hace el colado según el lado. Acá vamos a ver varios, pero miren, acá tenemos un diente con un tercer molar con una amalgama y caries. ¿Sí? Acá tenemos la radiografía de estos 3 elementos dentarios, un premolar y 2 molares. Fíjense qué mal diseño de troneras, cómo está todo compresivo ahí, ¿no? Y esto no es casualidad, después esto se ve, se arman caries, bueno, acá había que rehacer las endodoncias, en fin, había mucho trabajo para hacer. Entonces acá se corta, lo que se hace es cortar la corona, se individualizan primero, o sea, yo las separo, las transformo a esa férula, la transformo en 3 coronas individuales, hago la rielera pertinente, retiro, tienen, fíjense qué mal diseño que tenía esta prótesis, ¿sí? Cómo hace que las encías
o que los tejidos periodontales sufran las consecuencias de ese mal diseño, ¿no? Ahí no se puede sacar ni siquiera el resto de cemento. Y esto es lo que pasa habitualmente cuando utilizo un metal no noble en boca. Esto es cuando utilizo un metal no noble en boca que se corroe, porque la boca es una cuba electrolítica, y como cuba electrolítica hay cambio de electrones. Entonces el metal, habitualmente el metal no noble pierde esos electrones y genera este tipo de patologías en los dientes que son recidivas de caries, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense, otra de las condiciones que ustedes tienen para hacer un perno muñón es que el metal sea noble o seminoble. Y les digo más, idealmente tendría que ser un metal noble, porque el metal noble es un metal más blando y tiene una adaptación superior a la de los otros tipos de aleaciones. Entonces, retiramos los pernos, limpiamos las caries, rehacemos las endodoncias. Esto habitualmente cuando ustedes tengan este tipo de lesiones cariosas en los dientes, tienen que rehacer los conductos, y a partir de eso, si toman la impresión, o sea, desobturan los conductos, sacan el aislamiento, agarran la masilla, le ponen fluida dentro del conducto radicular, como acá lo ven, la pesada, la silicona pesada es la que va en la cubeta, toman la impresión, esperan 5 minutos y retiran. Nunca tienen que poner un alma metálica dentro de la impresión con material elástico. Acuérdense de esto, nunca. ¿Sí? Porque el material elástico está pensado para eso. El material elástico no pueden hacerlo, ¿sí? No puede hacerlo el material. Entonces, no toman la impresión, ¿y qué hacen? Si lo van a hacer ustedes o el laboratorio, hacen un encajonado de esa impresión, ¿sí? Un encajonado de esa impresión, le van tirando yeso en muy pocos volúmenes. ¿Por qué? Porque el yeso tiene un peso específico, y si ustedes lo colocan todo de golpe, estos pines, que es la impresión propiamente dicha, en un material elástico, ese material se puede deformar y luego ustedes van a tener como resultado un perno que no va a adaptar, no les va a entrar y lo van a tener que repetir. Entonces, primero, la primera colocación del material de yeso tiene que ser muy, muy despacio y en muy poca cantidad. Y después, la otra condición es que ustedes tienen que nivelar la impresión. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan la impresión y la impresión tiene este volumen de yeso, por ejemplo, y no la nivelan, el mismo peso específico del yeso les va a doblar los pines de los conductos, y así entonces no van a tener la posibilidad de adaptar ese perno y van a tener que repetir la impresión. Bien, entonces, ¿qué se hace? Se coloca, bueno, en este caso van a ser pernos multipiezas, ¿sí? Van a ser pernos pasantes, atachados, plataforma, van a ver todos los tipos de pernos acá, en este caso. Se le coloca un separador, lo primero que se hace es colocar un separador de yeso, ¿sí? Para que el material no se quede colado. Se hace el encerado, más el colado, más la lubricación, más el encerado, más el colado, ¿sí? Y también pueden obtener el patrón de resina, se lo lubrica, se obtiene el otro patrón de resina y recién se cuela. O sea, encerado, colado, se lubrica, se encera la otra parte y se cuela. Si no, hacen el patrón de resina, lo lubrican, el otro patrón de resina y se cuelan a ambas partes por separado. Entonces, ¿ven? Ahí tienen, en este caso, se va a trabajar con ceras, ¿ven? Se toma esa impresión del conducto vestibular, que es exactamente lo mismo que ustedes harían en boca. Pero en este caso se lo hace en el laboratorio, en un modelo de yeso, sin saliva, sin nada. Se toma la segunda impresión, ¿sí?
La segunda impresión que sería del otro conducto, con otro tipo de cera. Aquí tienen, se toma la impresión, ¿ven? Esto se lubrica, esto sirve, esta vaina que ustedes ven acá, sirve para que, ustedes puedan hacer el perno pasante, ¿sí? Tenga ese volumen y, no y puedan hacer el perno pasante. Entonces ahí lo tienen, ¿ven? Se pone esa vaina, se hace el encerado, se le pone el separador, se lo encera alrededor y se obtiene ese plano pasante. O sea, ustedes tienen este patrón de colado que está adaptado a los conductos vestibulares y el perno pasante que va solidario al conducto palatino. Ahí lo tienen. Entonces ustedes cuando lo cuelan, este es el perno del 6, el otro es el perno del 7. Cuando se cuela por separado, ¿ves? Ambas partes. Por eso se llama perno multipieza, o sea, se obtienen dos patrones distintos, pero que luego en el modelo se unen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. En este caso, fíjense que lo que van a hacer acá es un perno atachado. Entonces, cuando ustedes tienen un atache, tienen la característica que el atache tiene un macho y una hembra. ¿Sí? Tiene un macho y una hembra. Entonces, en este caso la hembra está en resina acrílica y el macho ya viene de metal. Lo que se hace entonces es, este metal se sobrecuela. Entonces se hace la impronta del conducto, se le pega la rielerita que ustedes ven acá, se le coloca el macho, ¿sí? Se lo corta, ahí lo ven, ese es ese patrón de colado del conducto visto vestibular, se lo lubrica, se obtiene el otro patrón de colado, que ya les digo, se puede utilizar para sobrecolar, acá lo tienen, ¿sí? O sea que este perno es atachado, plataforma, ¿sí? Plataforma y pasante a la vez. O sea, el conducto visto vestibular está atachado, el conducto mesio-vestibular está solidario al patrón mayor, el conducto palatino es un perno pasante. O sea que es un perno multipieza, atachado, y lo ven, el 7 es un perno pasante y este es un perno atachado, plataforma y pasante. O sea, tiene varias características. ¿Ven? Ahí está. Y esto cuando ustedes van en boca, tienen que marcarlo al perno pasante para que siempre vaya, o sea, ustedes tienen que hacer una marca en vestibular para que ustedes sepan que el perno va en esa dirección. ¿Y esto cómo se cementa? Se le coloca cemento adentro del conducto con pass inject. ¿Sí? En esta época se cementaba todo con fosfato, por eso se hacían este tipo de pernos. Ya les digo, hoy simplemente tomando una raíz que sea potente como la palatina o la distal en los molares inferiores, hoy ya es más que suficiente. Pero bueno, de todas formas tienen que saber que existía y esto derivó a un montón de cosas que hoy se hacen, ¿no? Entonces, ustedes colocan cemento, cementan esta primera pieza que ven acá, ¿sí? Después colocan esta y después por último colocan el pasante. Esa es la secuencia de cementado de este perno, ¿no? Siempre tienen que eliminar primero los nódulos e irregularidades, no solamente los pernos indirectos, sino también los directos. Se controla el ajuste. Si ustedes ven que entra con mucha fricción, le colocan una sustancia detectora de tensión, como el acufil, como Oclud, cualquiera de esas sustancias, y donde ustedes ven que se borra el material, ahí con una piedra lo alivian y eso va a sacar las zonas de tensión. Ustedes tienen que entender que toda tensión se libera en algún momento, y habitualmente se libera hacia la porción menos resistente, que en este caso es el diente. Bueno, hacemos el control del ajuste utilizando sustancias detectoras de contacto y se hace la instalación. Para la instalación,
usted tiene que seleccionar el medio de fijación, y a partir de esa selección del medio de fijación, pueden ser fosfato, puede ser ionómeros convencionales, ionómeros modificados o resinas compuestas. Y todos tienen su protocolo, tanto en el diente como en la restauración. Entonces tienen que hacer protocolo de cementado en el diente, protocolo de cementado en la restauración, y recién ir y cementar. Aquí tienen algunos de los medios de fijación, con traba mecánica el fosfato de zinc, ¿sí? Y los medios de fijación con traba micromecánica y química, que pueden ser ionómeros vítreos, resinas compuestas y ionómeros modificados. Entonces, cuando llega el perno, ¿qué es lo primero que hago? Aislamiento absoluto siempre. O sea, retiro el provisorio, agarro un clamps, goma dique y aíslo. ¿Sí? Siempre ustedes tienen que tener en cuenta que no tiene que contaminarse ese conducto. Aislación, decontamino, secado, ¿sí? Preparación de ambas fases, dientes y perno, ¿sí? Ya con el protocolo adhesivo de acuerdo al material que ustedes hayan elegido, colocación del medio de fijación en el conducto y en el perno, introducción del perno dentro del conducto y eliminación de los excesos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, vamos, probamos los pernos, vemos que asienten bien, colocamos material dentro del conducto, se coloca el primer perno, se coloca el segundo perno y se coloca el tercer perno, se espera que endurezca y se retira el exceso. En este perno se hace exactamente lo mismo. Se coloca el cemento en el conducto distal, en el conducto palatino, perdón, en los conductos vestibulares, se coloca el patrón mayor y se coloca el perno pasante. Se espera que endurezca el cemento, que en este caso es cemento de fosfato de zinc. Cuando hace toda la química de endurecimiento, se retira el exceso, ¿sí? Y hay cementos que uno tiene que esperarlos para tallarlos y hay otros que no. En este caso se pueden tallar los dientes sin ningún tipo de problema, se puede hacer el tallado, se rebasa el provisorio y luego se lo prepara para la impresión. Entonces se prepara, se hace la preparación de ese perno, una preparación racional, se toma la impresión y se le hacen las coronas. Las coronitas siempre tratando de devolver alineación tridimensional, niveles de oclusión y todo lo que ustedes ya conocen. Bien, hasta acá pernos muñones, ¿sí? Ahora vamos a entrar en lo que es postes preconfeccionados, ¿sí? Los postes preconfeccionados vienen históricamente, inicialmente se lo hacían muy roscados y eran de un metal no noble, por eso fracasaban mucho. Cuando empezaron a funcionar los postes preconfeccionados, cuando nace con fuerza, cuando nace con fuerza las técnicas adhesivas, ¿no? Ahí realmente cambia la dinámica y se empezó a entender y empezaron a funcionar muy, muy bien, muy, muy bien. Al principio se buscaba la retención mecánica a través de estas roscas que tenían los pernos, ¿sí? Y después se fue generando métodos retentivos, pero la intención de que el poste entre al conductor era siempre con pasividad, ¿no? Por eso lo dividimos en generación. Primera generación, postes metálicos roscados, que eran activos, eran unas roscas violentas, ¿sí? Eso lo que hacía era generar tensiones, y las tensiones se liberan hacia habitualmente el elemento dentario, por eso se terminaban fracturando, o terminaban haciendo, en general eran
aleaciones en metales no nobles, por eso hacían mucho galvanismo y generaban a veces corrosiones dentro del conducto, etcétera, etcétera. La segunda generación son los postes metálicos sin roscas, o sea que tienen retentividades, que son pasivos. Y la tercera generación son los postes de base orgánica y cerámicos, que también son pasivos. Estos son los que hoy más la comunidad odontológica los usa, digamos, los postes a base orgánicas, ¿sí? Porque tienen un módulo elástico muy similar a la dentina, entonces hay mucha menos posibilidad que el diente se fracture. O sea, esto no implica que no se pueda fracturar, sino que hay menos posibilidad que el diente se fracture, ¿sí? Los primeros que salieron fueron de fibras en base orgánica, eran de fibras de carbono, y después se fue modificando hacia la fibra de vidrio. Ahora después lo vamos a ver un poquito. Según su material, ¿cómo se clasifican según su material? Según su material tenemos metálicos, cerámicos y en base orgánica o de fibras. Los metálicos pueden ser, básicamente eran de titanio, de oro también tenían, de cromo cobalto y de acero inoxidable. Esos son los 4 materiales que se hacían los postes metálicos. Los cerámicos tienen de óxido de aluminio y óxido de circonio. Y a base orgánica o de fibras tienen fibras de vidrio y fibras de carbono. Acá tienen algunos de los avíos. Habitualmente todo poste preconfeccionado trae un avío. Esto significa, ¿qué significa un avío? Un avío significa que tienen postes de distintos tamaños, de distintas formas, de distintas medidas, y cada uno de ellos tiene que tener su fresa, ¿sí?, posicionadora final. O sea, ustedes desobturan los conductos, ¿sí?, los ensanchan, y antes de probar el perno tienen que pasar una fresa que viene en el avío que tiene la forma anatómica que tiene el poste, o sea, la forma final que tiene el poste. Eso le va a permitir a ustedes tener un asentamiento perfecto del poste sin ningún tipo de presión o de tensión interna. En base a su forma tenemos cilíndricos, cónicos, cilindrocónicos y ovales. O sea, son cilíndricos, cónicos, cilindrocónicos, o sea que es una mezcla de estos dos, y ovales. Acá tienen algunos de los módulos elásticos que tiene. Fíjense cómo la dentina tiene más o menos 18 gigapascales. La fibra de cuarzo tiene 17.8, o sea que está muy cerquita. La fibra de carbono tiene 21 gigapascales, o sea que también está muy cerca. La fibra de vidrio va de 25 a 29, dependiendo de la cantidad de fibras que tenga el poste. Hay postes que tienen más fibras y menos matriz orgánica, hay postes que tienen más matriz orgánica y menos fibras, pero van entre 25 y 29 gigapascales, que también está muy cerca. Y fíjense el oro cómo se va ya de 80 gigapascales, ¿sí?, el titanio 110 y el acero inoxidable 190 a 200 gigapascales. O sea, ¿cuál es el tema? Esto ya se los explicó Silvina. Cuando el diente entra en contacto, entra en función orgánica, en función oclusal, genera un comportamiento biomecánico. Eso genera fuerzas que van a ser transmitidas a los distintos componentes de ese elemento dentario. ¿Qué significa? Que va a ser primero, va a tocar la corona se lo va a pasar al perno, el perno se lo va a pasar a la raíz se lo va a pasar al periodonto, así se va a desencadenar ese trabajo biomecánico, ¿sí? Entonces yo tengo que lograr que el diente trabaje como una unidad biomecánica. Entonces cuando yo coloco algo de oro o algo de titanio que tiene 110 gigapascales, la fuerza que le va a llegar la va a transmitir como viene, no la va a absorber como puede hacer una fibra de vidrio, una fibra de carbono que está muy cerca de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque estos módulos elásticos son después los que están implicados en ese trabajo biomecánico. Entonces yo tengo que elegir algún material que se asemeje a ese trabajo biomecánico y me deje
la posibilidad de que la raíz no se fracture. Esto no significa que no sirve el oro, no sirve el titanio, no sirve el acero inoxidable. Claro que sirve, pero yo tengo que saber que si utilizo ese tipo de materiales después voy a tener problemas. Se tienen que hacer bien, tienen que hacer una técnica muy pulcra y prolija en la obtención de los patrones de colado, tienen que hacer buenas técnicas de cementación para no generar tensiones internas, pero son materiales que van a generar en el futuro temas. O, por ejemplo, también está la imaginación de los odontólogos, ¿no? Que también ponen postes preconfeccionados de esta forma. Y a este no le pusieron ninguno. O sea, no solamente lo ponen al revés, que hay que ser habilidoso para ponerlo al revés, sino también al otro no le ponen ninguna y a esto le hacen un puente sobre este tipo de reconstrucción posendodóntica. Acá es donde la endodoncia y la odontología restauradora se divorcian, directamente se divorcian. O sea, uno si hace una buena endodoncia no puede hacer este tipo de reconstrucción, ¿no? Es todo un continuo de cosas. Vamos a ver entonces los postes metálicos. Van a ver que hay un montón en el mercado. Vienen cónicos, cilindros cónicos, con cabeza, sin cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la secuencia siempre es la misma. ¿Sí? Se hace una aislación absoluta, se elimina el tejido careado. A diferencia del perno muñón, acá no hay que rectificar la cámara pulpar, porque yo tengo que utilizar dentina y esmalte para adherirme. Entonces yo, mientras más saco, solamente me tengo que limitar a sacar tejido careado, nada más. No tengo que hacer una cavidad gigante, simplemente tengo que eliminar ese tejido careado. Selecciono el poste a través de una radiografía, habitualmente viene un film radiológico, ¿sí? Que ustedes lo superponen con la radiografía, y así pueden elegir el tamaño, eso les da un panorama más o menos del poste que ustedes van a utilizar. Se desobturan los conductos, se ensanchan los conductos con fresa de largo, se conforma el alojamiento del poste con la fresa final que viene en el avío del poste. Esto es fundamental, o sea, yo entro con la fresa de largo, pero la última fresa siempre tiene que ser la del poste. Condenso los conos remanentes, decontamino los conductos, areno el poste, ¿por qué? Porque le aumento la superficie de